Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a realizar el curso de razonamiento matemático dirigido para los alumnos de tercero de secundaria. Hoy día vamos a hablar del tema de análisis de gráficos estadísticos. La estadística es un tema muy importante, posiblemente uno de los temas más importantes dentro de las matemáticas por su aplicación tan práctica. Nosotros hablamos de datos estadísticos prácticamente siempre, en un periódico, en una revista, en una red social, vemos datos estadísticos, porcentajes, gráficas, y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Hay diferentes tipos de gráficos estadísticos. Por ejemplo, este es un gráfico lineal, un gráfico clásico que se ve, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima, cómo sube o baja el dólar, cómo baja con las variaciones del PBI, etcétera. Un diagrama de barras también se usa. Este es otro tipo de diagramas en el cual, por ejemplo, podemos ver la variación de alumnos a través del tiempo. Podemos ver porcentajes, podemos analizar la cantidad de personas por meses. Y también vamos a tener en este caso circulares. En el circular vamos a tener que la torta total representa el 100% y cada uno de estos representa un porcentaje de ellos. Por ejemplo, ¿cómo usas uno el tiempo, no? El tiempo tiene 24 horas, el día. Entonces, el 100% es las 24 horas. Un porcentaje para descansar, normalmente entre 6 y 8 horas. Un porcentaje para estudiar, un porcentaje para comer, etcétera. Vamos a tener completando el 100%. Vayamos con el primer gráfico. Esto es un gráfico lineal, como hemos visto. Entonces, lo que yo debo de comprender claramente es lo siguiente. Miren, que por aquí yo voy a tener mes, ¿ok? Esto es el mes inicial, el mes 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13. O sea, por ejemplo, si estamos analizando este periodo de enero del 89 al enero del 90, quiere decir de que mi primer periodo corresponde al mes de enero del 89. Segundo periodo, febrero del 89, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y acabamos en enero del 90. Por eso es 13. No te confundas, no tiene por qué ser de 0 hasta el 12, ¿no? El año tiene 12 meses, pero nuestro periodo es de 13 meses, de enero a enero, 12, 13 meses. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La inflación. En el mes de enero del 89, la inflación de este país, ciudad, etcétera, es de un 15%. Luego fue aumentando consecutivamente, pasando desde un 25% hasta llegar hasta un 35%. O sea, va a subir, ¿no? Está en un 15, llega hasta el 35% en el rango de un mes. Luego va a bajar hasta el 25%, luego va a subir. Y mira, por ejemplo, en este mes hay una caída tremenda de este porcentaje de inflación, que bueno, está bien, ¿no? Que la inflación baje. La inflación normalmente siempre tiene que ser baja en un país, ¿no? Mientras la inflación sea más grande, la situación económica de ese país es muy complicada. Bueno, por algún motivo baja completamente, sube. Aquí esto significa que se mantenía estable. O sea, entre el mes 6, que para nosotros es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, entre junio y julio no varió el porcentaje de inflación, se mantuvo constante, por eso es una línea horizontal. Luego subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó. Y bueno, básicamente eso es. Ahora vamos a ver qué nos dice. ¿Dónde se registró la inflación más baja de todas? Obviamente aquí. Esta es la inflación más baja de todas en un 5%. Y esto es muy sencillo, solamente vemos qué meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Mayo del 89. Ese es el más bajo. Ahora, ¿durante qué mes se registró la inflación más alta? Es este de aquí, ¿cierto? Este de 65. Esto es justo el mes 12, o sea, diciembre del 89. ¿Ya está? Ahora por acá me dicen, ¿en qué periodo mensual la inflación se mantuvo constante? En el que te dije, ¿no? En este pequeño periodo la inflación no varió. Y como ya lo habíamos analizado, era desde en junio hacia julio del 89. Ese es el periodo mensual en donde nuestra inflación no ha variado. Y listo. Ese es un análisis básico estadístico de un diagrama lineal, ¿no? Un clásico. Bueno, en ese caso veamos por aquí qué tenemos. Tenemos otro tipo de gráfico.
Esos gráficos son los que nosotros vamos a llamar gráficos de barras, ¿no? En donde hay que tener mucho cuidado en los diagramas de barra. Ninguno de estos diagramas es muy complejo. Algunos tienen un poquito de matemática. Me dicen, hay N profesores de un colegio. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ¿cuántos profesores pesan entre 40 y 50 kilos? O sea, 41, 42, 43, 44, etcétera. Son 40 profesores. ¿Cuántos profesores pesan entre 50 y 60? 60 profesores, 70, 100. La mayoría pesa 100 kilos en esta institución. La mayoría, bueno, en esta institución ficticia, ¿no? 100. Esto es un análisis estadístico clásico que hace cualquier empresa, a cualquier lugar normalmente analizan el peso, es una variable interesante, ¿no? También puede ser el rango salarial, por ejemplo, cuánto es la variación del salario entre los diferentes profesores, directores, administradores, etcétera, de una empresa. En este caso, vamos a hablar de peso. Me dicen, ¿cuál es el valor de N? ¿Cuántos profesores hay en total? Pues simple, hay 40 profesores, 60 profesores, 70 profesores, 100 profesores, 50 y 20. ¿Viste qué sencillo que es analizar esto? Solo tenemos que sumar, ¿no? Podemos ponerlo acá. 40 más 40 más 60 más 70 más 100 más esos 50 y más estos 20, lo cual nos va a dar un total, un igual, por acá, igual de, a ver, sumemos, a 100, 170, 270, a 340. 340 profesores hay en total en esta institución. ¿Cuántas personas pesan menos de 70 kilos? Pues bueno, los de menos de 70 kilos son estos de aquí. Todos estos de aquí, mira, vamos a subrayarlo un poquito. A ver, son estos de aquí. Esos son los que pesan menos de 70, o en otras palabras, estos profesores. Ninguno de ellos debe de llegar a 70. Entonces vemos por acá, ponemos 40 más 60 más 70, lo cual nos totaliza a 170. 170 profesores, y eso es todo. Eso es todo en el problema. Sencillo, ¿cierto? No es muy complejo esta parte. Solamente hay que tener mucho cuidado en el momento de ver cómo es el gráfico, ¿no? Y bueno, vayamos a otro tipo de gráficos del mismo estilo. Creo que es el mismo. Creo que efectivamente es el mismo. Es el mismo. Cantidad de personas, peso. Vamos a analizar algunas personas. Miren, ¿cuántas personas forman el grupo? ¿Cuántos profesores en este caso? Ya lo hemos analizado, ¿no? La cantidad de personas que forman el grupo son 340. No, acá no, creo que no es el mismo dato, 40, 60, no. Porque acá hay 100 y acá hay 110, ¿viste? Ahí, entonces de lo que aquí era 340, pues acá será 350, 10 más. Ya, entonces esta es la A. ¿Ok? Mira, porque es igualito que el anterior, solo que aquí la mayoría no vale 100, sino la mayoría vale 110. Si nos salió 340, 10 personitas más, o si no, simplemente, sin complicarte, sumas, ¿no? 40, 60, 70, 110, 50 y 20, sale 350. ¿Listo? Esto es interesante, porcentaje. Acá sí nos vamos a detener un ratito y vamos a hablar qué es un porcentaje. Aunque ya lo sabes, estoy seguro que sí, pero igual vamos a trabajarlo. ¿Qué porcentaje de personas pesan más de 80 kilos? Bueno, los que sin lugar a dudas pesan más de 80 kilos son estos señores, porque aquí están los que pesan más de 80. Allá. Pero, ¿a qué se refiere con porcentaje? Pues bueno, ¿cuántos hay en total? 70, ¿no? 50 más 20, 70. Ahora, esto no es porcentaje, esto es cantidad. Entonces, para representar el porcentaje, tengo que dividir entre el total de personas. Total de personas ya hemos calculado 350. Y multiplicar por el 100%. De esa forma yo obtengo el porcentaje, si es el 20%, el 30%, el 40%, el 5%, el 60%, etcétera. Simplemente dividimos, ¿no? Cerito con cerito. ¿Se va? El porcentaje se queda ahí, a esto no lo tocamos. Ah, séptima, 10, 5. Quinta, 1, 2. 2 por 10, 20. Es el 20%. Entonces, 20% de las personas, mira, esto es para mí lo más interesante.
A veces muchas personas en el habla coloquial, cuando tú dices, oye, este es un 20%, piensan que es el número 20. Por ejemplo, alguien le puede decir, oye, ¿cuánto es este porcentaje? 20, 20%. No, 20 es la cantidad de personas. El porcentaje es una comparación. Por ejemplo, este 70 representa el 20%. En otras palabras, la respuesta es la P. Vayamos por acá con la parte 3. En la parte 3 tenemos qué porcentaje aproximado de personas pesan entre 50 y 80 kilos. A ver, ¿quiénes serán los que pesan entre 50 y 80 kilos? Los obreamos, a ver. Estos son 50, 50 y llegamos hasta acá. Esos son los que pesan entre 50 y 80 kilos, porque justo está ahí el rango, ¿no? Mira, 50 y 80. Y bueno, sencillo. Es un estilo gráfico muy común, fácil de analizar y muy interesante, muy fácil de manejar también. Bueno, ¿qué porcentaje se encuentra ahí? Sumemos el total. 60, 70, 110. ¿Cuánto es eso? 60 más 70, 130, 130 más 110, 240. 240 personas. Eso tienes que compararlo con el total. El total son 350. Y multiplicarlo por el 100%. Y ahí te va a dar el porcentaje, ¿no? Hacemos esa pequeña operación, 0 con 0 se va. Ahora dividimos 24 entre 35. Esto ya aproximadamente va a ser en nuestro caso un valor de 68,57 o redondeando este valor. Esto es solamente dividir. Y bueno, esa división ya te lo dejo para que vos lo hagas. Acá entonces tenemos 68,6%. Y listo, acabó nuestro problema, que en este caso es la C. Muy bien. Vayamos entonces, entonces ya hemos analizado, mira, qué tipos de gráficas tenemos, por barras, por lineales. Ahora vamos a otra lineal, vamos a otra lineal. En este caso, las lineales, tenemos por acá, me dicen, ¿qué porcentaje? En el siguiente gráfico se muestra un ingreso en millones de soles, ¿ah? O sea, es interesante ver esto que te indica. O sea, significa de que de una empresa, esta empresa, vamos a ver un poquito más esta empresa. Esta empresa que me imagino que será una transnacional. Una transnacional es una empresa pues como la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola Company es una transnacional porque no solamente trabaja en los United States, trabaja en el Perú, en la India, en cualquier parte del mundo. Eso se llama una transnacional. Para que lleguen a facturar estas cantidades, puede que sea una transnacional. En el 2016 esta empresa facturó 20 millones de dólares. Soles, perdón, soles. En el 2007 facturó 10 millones de soles. 2008, o sea, de pronto del 2006 al 2007 tuvo un bajón, ¿no? Si yo fuese un gerente, puedo pedirle, ¿sabes qué? Yo soy el gerente de la empresa, muéstrame el gráfico de los ingresos que hemos tenido en el periodo del 2006 al 2010. Y veo con cierta preocupación que en el periodo 2006-2007 algo malo pasó, quizás algún cambio, alguna decisión gerencial errada, algún mal proceso, etcétera. Pero luego me doy con la grata sorpresa que del 2007 al 2008 me he recuperado. Aunque no tanto, ¿no? Porque durante 2 años no he mejorado mi ingreso. Pero ya el siguiente año, en el 2009, ya por fin superó mi ingreso de 20 millones a 30 millones. Y lo mejor es que del 2009 al 2010 recontra superó mi ingreso, casi lo duplico. He hecho una buena política económica, algo le he realizado y hay que felicitar o hay que identificar eso como el gerente porque hemos subido 20 millones de dólares, porque estábamos en el 2009 en 30 millones de dólares, en el 2010 en 50 millones de soles, perdón, soles. ¿Qué es lo que dice aquí? Y bueno, veamos qué es lo que nos preguntan. ¿En cuánto incrementó los montos de la compañía en el 2009 respecto al 2008? Bueno, en el 2009, ¿cuánto ingreso tuvo nuestra empresa? Pues en el 2009 tuvo un ingreso vemos, de 30 millones, ¿no? 30 millones. En el 2008 tuvo un ingreso de 20 millones. ¿Cuánto aumentó? Pues simplemente de 30 a 20, 10 millones de soles aumentó. ¿Listo? ¿En qué año la compañía tuvo los ingresos más bajos? Este fue su año negro, ¿no?
aunque no tan, bueno, posiblemente sí, ¿no? Quizás 10 millones de soles es muy poco para este tipo de empresa. No tenemos la información para corroborar eso, 2007, ¿no? Ese es el ingreso más bajo de 10 millones de soles. ¿Qué más nos preguntan? ¿En qué periodo el porcentaje de incremento fue mayor? Allá. El porcentaje de incremento básicamente significa en qué periodo incrementó más. Y como ya te he mostrado, en este periodo fue el mejor, ¿no? Porque incrementa 20 millones, casi se duplica. En cambio, en el periodo anterior aumentó 10 y está muy bien. En el anterior aumentó 10 también, está muy bien. Y en el entre disminuyó 10, eso no está bueno. Pero bueno, aumenta 10 y de pronto aumenta 20. Su mejor, sus años, sus golden years, o sea, sus años dorados son 2009, 2010. Y bueno, eso tenemos, 2009, 2010, ese es el periodo en que tuvo el mayor ingreso. Muy bien, vayamos a este tipo de gráficos que otra vez son gráficos lineales. Ah, veamos, entonces tenemos por acá. Me dicen, como resultado de una encuesta realizada en 11 capitales de departamentos de nuestro país respecto al analfabetismo, el analfabetismo es la incapacidad de poder o bien leer o escribir en el idioma imperante, falta de instrucción y el desempleo, bueno, la falta de trabajo, ¿no? Y encuestado en cada capital, en un total de 1.000 habitantes, se tuvieron los siguientes resultados. O sea, se supone que pues este es un estudio posiblemente ah, continental, no puede ser en Latinoamérica, en Europa, en África, que se fueron a una capital A, ¿no? Bueno, alguna capital de algún país que comience con A, y se dieron con la triste noticia de que en este lugar hay 200 analfabetos. En cada uno de ellos, en cada capital, a un total de 1.000 habitantes, van a preguntar lo siguiente: ¿eres analfabeto? ¿Eres desempleado? Entonces, esta consultora que va a preguntar se fue a la ciudad a la capital A. Y en la capital a 1.000 habitantes les preguntó, y de los 1.000 habitantes, 200 dijeron que son analfabetos. De esos mismos 1.000 habitantes, 100 dijeron que son desempleados. Ahora, ¿cuántos son analfabetos y desempleados? No nos dice esta información. No podemos deducirla tampoco. No hay forma de deducirla. Puede que sean los mismos, puede que no. Puede que hayan 100 desempleados y que simplemente son no son analfabetos. Pero bueno, no tienen empleo. No tenemos esa información. Vayamos a cualquiera de ellos. Miren, por ejemplo, en la ciudad de, o la ciudad de, por acá tenemos. La ciudad posiblemente es la más crítica porque aparte de que tiene 700 desempleados, tiene 800 analfabetos. Y como ves, llega hasta 1.000, ¿ah? Porque nadie va a tener más de 1.000 porque no se han preguntado más de 1.000 personas. Esa es la ciudad más crítica. La mejor ciudad posible, una de las mejores ciudades es aquella que tenga la menor cantidad de analfabetos y la menor cantidad de desempleados. La menor cantidad de desempleados la tiene la capital K, ¿no? La capital K es definitivamente la mejor, de la mejor, porque no tiene ningún analfabeto, todos son alfabetos, o sea, todos tienen facultad, tienen su instrucción mínima completa. Ahora, y en esta ciudad de los 1.000 habitantes, la muestra que tomaron todos son empleados, tienen un trabajo. Y bueno, es una ciudad excelente en la cual vivir, ¿no? Porque bueno, ese porcentaje representativo de 1.000 habitantes es un gran indicador, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hacen las empresas, o sea, los bancos mundiales, con los países, ¿no? Por ejemplo, el Perú también se hace ese tipo de análisis y tiene un tipo de calificación económica. Hay muchos interesantes valores ahí en este tema de estadística, en el cual se puede hablar de política, de economía. Una carrera muy interesante para ver más estos valores es la misma carrera de economía que ve estos detalles, ¿no? Y bueno, entonces conversando, exceptuando a la capital K, bueno, exceptuando la mejor capital, ¿no? Porque la capital K es un caso excepcional, ¿no? Un caso excepcional de que no tengas analfabetos y no tengas desempleados, pues en la vida real son muy pocos países que pueden jactarse de esto, son muy pocas capitales, posiblemente supercapitales como Tokio, muy pocas capitales, en verdad, muy pocas capitales pueden jactarse de esto. Pero bueno.
¿En cuántas de las capitales no hay más de 200 analfabetos? Pues bueno, veamos, no quiero que sean más de 200 analfabetos, o sea, un analfabetismo bajísimo. A ver, veamos, aquí están 200 analfabetos, aquí hay. En esta capital no hay, hay 200 analfabetos, yo quiero que sean no más de eso. 200 analfabetos es igual a 200, así que cumple. Es la capital B tiene 600 analfabetos demasiado. A ti no te, tú no cumples con el criterio que tengo que analizar aquí. ¿Quiénes cumplen directamente? Cumple la ciudad A, la ciudad H, la ciudad I, y bueno, la ciudad K me han dicho que no la contemos porque es una ciudad excepcional. Nadie tiene 100 analfabetos, porque mira, 100 nadie lo tiene, nadie. No hay nadie, no hay nadie. Tenemos que contar estos puntos, o sea, no este punto intermedio. En este punto intermedio no hay ciudad. Entonces solamente tenemos a las tres capitales con 200, que es efectivamente no más de 200, 200 cumple la capacidad. En cambio, este de acá tiene 600, tiene 500, tiene 600, 800, demasiados, tres ciudades, exceptuando la ciudad. De las ciudades encuestadas presenta el mayor nivel de analfabetismo, la más grave de todas, el que está más grave sin lugar a dudas es C. Tiene 800 analfabetos. ¿Te imaginas una ciudad de 800 analfabetos? Hay muchas ciudades con esa capacidad en realidad, ¿no? Hay muchas ciudades que sí, ciudades rurales sobre todo, ¿no? Ciudades que no tienen acceso a la información y que pues son personas analfabetas dedicadas al campo, al trabajo común, pero no tienen la capacidad, no es que no tengan la capacidad, sino no han tenido la formación, ¿no? No han tenido acceso a la educación. Y bueno, en este caso la ciudad es una de estas ciudades capitales, y bueno, la ciudad B. Y básicamente ese es el análisis. ¿Viste cómo en una simple gráfica se puede conversar tanto? Se pueden hacer un análisis político, económico, y hacer ese tipo de gráficas no es fácil. O sea, en la vida real, hablando, este tipo de gráficas es muy, muy interesante hacerlo. Y sobre todo hay carreras dedicadas enteras a eso, ¿no? No solamente economía, ingenierías, medicinas, educación misma, ¿no? Por ejemplo, si quieres ver analfabeto, ¿quién va a hacer este análisis? Bueno, un economista, pero ¿quién va a ir a preguntar? Pues posiblemente un educador, etcétera, ¿no? Y bueno, eso sería toda la clase por hoy, chicos. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. Nos vemos en una siguiente.